Apreciación del arte por Carlos Lascano. Primero hay que saber qué es una pintura. Se le denomina la técnica artística que consiste en plasmar en un lienzo y con un líquido viscoso trazos, líneas y manchas, formando figuras, texturas y formas que darán paso a la conformación total de una obra de arte, contemplando la objetividad, visión e imaginación del autor para transmitir el mensaje a los observadores. ¿Por qué se considera un arte? Se considera arte al medio por el cual se puede observar, escuchar y sentir los sentimientos de un autor en la abstracción de la pintura, expresando ideas, emociones, percepciones o sensaciones que expresa el autor al realizar su obra. Los elementos de la pintura son las características básicas que nos ayudan a leer una obra. En los aspectos generales se engloba el autor y fecha, que es importante mencionar el creador de la obra, analizar y la época de creación de dicha obra. En los elementos específicos surge la técnica, que es el conjunto de procedimientos para plasmar el arte, la dimensión, que mediante las verticales sugieren estabilidad, una línea horizontal superior expresa elevación, suspensión y altura, y una línea horizontal inferior expresa peso y la base, así también como las líneas que dan la direccionalidad, dotando a la obra de sentido dinámico. La masa, el tono y el color, en donde la masa hace referencia a la cantidad de elementos contenidos en un cuadro que va de la mano con el tono, que constituye el peso visual conteniendo en los colores vivos o tenues. La proporción y división de cuadros, en donde se mantiene una división general en 4 partes o 2 partes para resaltar cada elemento contenido en una pintura. Y el contexto, en donde se evidencia la información que se entiende al observar la pintura, dando aires del pensamiento artístico. Las principales corrientes pictóricas son la abstracción geométrica, que se caracteriza por representar creaciones producidas mediante la relación de la geometría y el color, siendo arte abstracto. Un ejemplo es la obra de Kandinsky. Seguido, tenemos el aeropaisaje, que consiste en sobrevalorar los cielos para alcanzar una visión más amplia de los paisajes. Aquí podemos evidenciar una obra de Gerardo Murillo. Seguido tenemos el Art Deco. Surge en París y hace énfasis en el uso de materiales preciosos como el marfil y el cristal, que refieren formas geométricas simples con combinaciones de colores estridentes. El cubismo consiste en reconocer la naturaleza bidimensional del lienzo y no crear la relación tridimensional. Aquí se evidencia una obra de Juan Gris. El esteticismo es el beneficio de la exaltación de la belleza, la que se debe ser elevada, priorizada por encima de la moral. Un ejemplo claro es la obra de Dante Gabriel Rossetti. El fauvismo se caracteriza por el uso del color de manera provocativa en trabajos gamas. Aquí se evidencia una obra de Henri Matisse. El hiperrealismo, que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud de la realidad. Aquí una obra de Claudio Bravo. El impresionismo, que se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. Aquí una obra de Pierre-Auguste Renoir. El realismo mágico, que refielmente la realidad y recrea cierta tensión emocional sin llevar a cabo ninguna idealización. Aquí una obra de Frida Kahlo. El romanticismo, que se compromete con la realidad política social de las naciones. Se evidencia en la obra de Piet Bruegel. Estas son algunas de las pinturas de los autores más famosos del mundo.